Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas encontramos capítulos en los que vemos que determinados personajes han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Hay que conocerlos y para ello nada mejor que este libro. Lo podemos obtener entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. La crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus ha provocado la destrucción de más de 80.000 empresas en España desde el pasado mes de febrero, una cifra que se acerca a la pérdida de empresas que sufrió el país en los peores años de la crisis. Más de 90.000 compañías se desintegraron entre 2008 y 2012. Aunque muchas han tratado de sobrevivir al parón de la actividad y la crisis económica provocada por la pandemia, aplicando los famosos ERTEs, los expedientes de regulación temporal de empleo, o pidiendo financiación, en algunos casos avalada por el ICO, y acogiéndose a las moratorias de impuestos, han sido muchos los empresarios y autónomos que no han podido salvar sus empresas. Solo en agosto, un mes tradicionalmente bueno para la creación de empleo, gracias al turismo y a la hostelería, este año se ha destruido el equivalente al 106,58% de las empresas constituidas en ese mismo mes. Así lo refleja un informe sobre el sector económico elaborado por la consultora Borme Online, que indica que en agosto la constitución de empresas ha bajado un 61,61% en comparación con el mismo mes del año 2019. Nos acompaña José Vicente Lucas, de Borme Online. Señor Lucas, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, encantado de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles han sido los sectores más perjudicados por esta destrucción de empresas? Están siendo varios los sectores, principalmente el sector que se ha encargado y que se está encargando es la hostelería. Principalmente la hostelería, pero claro, la hostelería también arrastra unos adyacentes de servicios, como el que vende los manteles, como lavanderías, como etcétera, y se lo están cargando absolutamente todo. Y ahí es donde está el grave problema, y el gran problema que tenemos es lo que estamos destruyendo, pero no sabemos cómo vamos a construir nuestro futuro. ¿Y en qué partes de España se está notando más esta crisis? Supongo que en las grandes ciudades, en las grandes concentraciones, se produce una mayor concentración de empresas. Sí. Principalmente donde más está cayendo en parte proporcional es en Barcelona. Madrid tiene una fuerte caída, pero Barcelona principalmente y la Comunidad Valenciana están arrastrando en parte proporcional mucho más que Madrid, aproximadamente un 10%. ¿Y cuáles están resultando más afectadas, las más grandes o las más pequeñas? De todas, las más pequeñas por falta de liquidez, pero las grandes es porque no se han sabido adaptar o saber leer los informes que había o mirar hacia atrás para saber exactamente qué crisis venía, cómo iba a venir y qué se provocaría. ¿De qué cifras estamos hablando cuando nos referimos a las que han desaparecido empresas en solamente un mes, en agosto? Pues solamente guiándonos por la fuente oficial que tenemos, siempre sacando fuentes oficiales, lógicamente, estamos, te voy a decir las que van a quedar vivas, aproximadamente. Cuando acabe del año 2020, de nuestro tejido empresarial va a quedar solamente un 30%. Es decir, habremos destruido un 70% de todo el entramado empresarial de nuestro país en este tiempo. Sí, lo peor es que no hemos prevenido, que se podía haber prevenido, leyendo mucho antes. Nosotros en la consultora tenemos un lema, que es vete para atrás, analiza la crisis que tienes atrás, ves la que vino del 93, el porqué, lees la que vino después con José Luis Rodríguez Zapatero y ves el porqué, y ahora lees la que ha venido, que ya estaba dentro, o sea, el COVID es una excusa, ya estaba dentro la crisis y estás viendo que siempre se produce por el mismo problema principal, y es que los políticos no toman soluciones estructurales. Hombre, no quisiera hacerle entrar en política, pero según los gráficos que hemos visto, generalmente el Partido Socialista nos coloca en grandes recesiones y crisis, tiene que llegar el Partido Popular para volver a remontar, y cuando vuelve el Partido Socialista se vuelve a hundir. En este caso en concreto, antes del coronavirus, la desaceleración se había producido desde el mismo instante que Pedro Sánchez entró en la Moncloa. Cuando la moción de censura que le dio acceso a la Moncloa, aquí ya se empezó a perder confianza, pero no solamente confianza nacional, sino confianza exterior. ¿Y los ERTE y los ICO han podido ayudar en algo o no han conseguido frenar este modo de desangrarnos empresarialmente? Los ERTEs, de aquí a final de año, si no los regulan bien, se convertirán en ERES. Y los ICOs solamente han ayudado a un 15% de empresas. Realmente. ¿Por qué? Hace falta más ICOs.
pero es que hace falta inyectar al sector privado español, hace falta inyectar unos 250.000 millones de euros para que salgamos de aquí. Y a lo Al mejor... sector privado, no hablo del público, que al público habría que reducir drásticamente nuestra clase política y las autonomías. Pero se han dado ayudas directas porque nos da la impresión de que el gobierno ha avalado créditos para que los den los bancos. Concede ERTES, que es como una estacionalidad de espera a ver si eso se sobrelleva o se va directamente al ERE. Pero ayudas directas a las empresas que son a la postre las que generan empleo, ¿ha habido? Muy poquitas. Y a la pequeña empresa principalmente, que se está cayendo por falta de financiación. Aquí las ayudas siempre de los ICOs, etcétera, va dirigida a los grandes bancos, a las grandes empresas, y luego cuando queda un poquito, que sobra un poquito, lo dedicamos a la pequeña y mediana empresa. ¿Y los autónomos, que son una gran parte del entramado empresarial de nuestro país? El autónomo lo tiene muy mal de aquí a final de año. Prácticamente los autónomos, según un estudio que tenemos previsto, que lo lanzaremos a principio de año, el autónomo prácticamente va a desaparecer un 85%. Pero si ni siquiera les han perdonado las cuotas de autónomos. Sí, esas... Cuando ingresaban cero han tenido que seguir pagando su cuota. Sí, y si me permites un comentario, Javier, vamos a contar mentiras, taralili, la, y ya está, y eso es lo que han hecho. José Vicente, la pandemia es igual para todos, el virus es igual para todos y la enfermedad es igual para todos. Sin embargo, miramos al exterior y vemos otros países que han sabido tomar medidas y los efectos, tanto sanitarios como sobre todo económicos, han sido muy diferentes. ¿Por qué España está en la cola de todo el mundo en los dos aspectos? Pues porque no hemos tomado medidas. Vamos a ver, todos sabíamos lo que se mueven, lo que nos movemos internacionalmente. En el mes de noviembre ya hubo el primer aviso de coronavirus, en noviembre. Vamos a ver, si usted como político quiere celebrar el 8 de marzo los eventos que usted quiera permitir en España, yo en noviembre ya me hubiera puesto en marcha para comprar respiradores, para comprar mascarillas, para comprar material sanitario, para dotar a mis médicos, o sea, de que estuviesen cubiertos, enfermeras, enfermeros. Si doto a mis hospitales vamos a ver, de material, hubiéramos evitado muertes, hubiéramos evitado el confinamiento y hubiéramos luchado mejor contra directamente esta pandemia. Al señor Trump, al que tanto critican, el señor Trump, bajo mi punto de vista, ha hecho una excelente gestión. Y la muestra de los números están ahí. ¿Por qué Alemania se ha dado cuenta que se ha equivocado? También la señora Merkel. Yo me voy a basar en una cosa que no sé si estarán de acuerdo todos los que están en la mesa. Pero vamos a ver, Alemania ha bajado el IVA, está bajando los impuestos a las empresas, no quiere que nadie se le vaya al paro, no quiere que sumar más paro, ni que las empresas, digamos, se desintegren. ¿Qué es lo que se ha hecho mal aquí en España? Es que no hemos hecho nada. Hemos vivido de la felicidad y no hemos hecho nada. Pero sí, es que llevamos en Europa, creo que son 12 años, desde el 2008 que vino la crisis con el señor Zapatero y vino la crisis en Europa, que fue bancaria, hemos estado recortando, y venga a recortar, hasta que nos hemos quedado que no hay que recortar. Pero hemos hecho algo para sumar, hemos ayudado a las empresas europeas, hemos inventado algo nuevo en Europa que no dependamos de China, o que no estemos porcentualmente tan lejos de Estados Unidos, no hemos hecho nada. El gobierno español nos engañó, como usted dice, había referencias del coronavirus en noviembre, esta misma semana hemos sabido que el pasado mes de febrero ya algunos diputados socialistas habían pedido informes en la Unión Europea acerca del alcance y peligrosidad del coronavirus y sin embargo hasta que el 8 de marzo celebraron su famosa manifestación feminista no quisieron tomar ni una sola medida. Nos engañó, actuó tarde y por lo que vemos actuó mal también. Sí. Tienen una gran responsabilidad en lo que está pasando. Hombre, judicialmente va a ser difícil que el gobierno, con los controles que tiene en la justicia, sea procesado. En cualquier país normal, en un país normal, etcétera, estarían procesados y algunos de ellos encarcelados por responsabilidad. Pero aquí sabemos que se cubren, pasa con todo. Sí, hoy estábamos hablando de la Fiscalía. Los otros se cubren y aquí todo el mundo barre. ¿Y qué pasa? Que estos señores, yo es que hago siempre una pregunta y a lo mejor soy muy cansino cuando hago algún debate y es: ¿los políticos españoles realmente saben lo que es pagar una nómina? ¿Saben lo que es actuar como empresario? ¿Saben adelantarse a los problemas que vienen? No. Esa es la respuesta. Situación, así estamos. Son los políticos que tenemos.
Vale, actuaron tarde y mal, pero una vez ya teníamos la catástrofe encima, no era muy fácil mirar al exterior y copiar. A ver, ¿qué país lo está haciendo bien? Alemania, pues copio Alemania. Italia, pues copio Italia. Aquí no, parece que hay una soberbia de que no, se quiere implantar un modo de hacer español que tiene el triste orgullo de ser el último de la fila, ¿no? Eso lo hace la gente inteligente. Si crees que los que tenemos son inteligentes, Pues nos están demostrando que no. pues ahí tenemos el resultado de lo que tenemos. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo decía antes, José Vicente, que esto Merkel está bajando impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, en España, a título un poco para dejarlo efectivo, la única comunidad autónoma que ha aprobado en pleno bajar el IRPF ha sido la Comunidad de Madrid. Ha anunciado en el reciente el debate por el estado de la región que iba a bajar el IRPF, mientras que en una noticia que recibo con un cierto desagrado y preocupación hace un par de días en El Economista, leo, o 3 días, que el Gobierno ya tiene planteado su plan estratégico de subida de impuestos. Hombre, eso como mensaje para los empresarios, para los autónomos, para las pymes, para las no pymes, para todo ciudadano de buena fe en España, no es un mensaje muy bueno. Es decir, mire usted las está pasando canutas, pero que sepa que voy a subirle los impuestos. Decíamos antes que los autónomos han seguido cobrando efectivamente, o sea, han seguido pagando efectivamente, y encima ahora amenaza con subir los impuestos. Bueno, creo que es una barbaridad más de la que nos encontramos. E insisto, la Comunidad de Madrid ya ha dicho y ha anunciado que va a bajar el IRPF, pero a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que desde una empresa se haya previsto con antelación el mecanismo, lo hablábamos antes entre bambalinas, la secuencia de las distintas crisis. ¿Cómo es posible que una empresa pueda prevenir o pueda visualizar los episodios de crisis frente a los gurús económicos que nos encontramos hoy en día, que realmente no solamente son gurús como tal, sino que además se dotan de la publicidad necesaria para ello? ¿Cómo es posible que una empresa sí que lo haya previsto? Pues nosotros empezamos a trabajar antes de que llegase esta crisis en el 2015. Empezamos a preparar nuestra empresa. Porque si observamos los crecimientos de España y observamos la crisis que se ha producido en España, sabíamos que era exactamente la misma crisis que se iba a producir. Vamos a ver, si miramos para atrás, y no quiero criticar políticamente a nadie, cada uno creo que lo hace lo mejor que puede, etcétera. En el 2015 nos venden que hemos salido de la crisis, que era bancaria, ¿vale? Porque había morosidad y era bancaria. Nos dan dinero y nos llenan las arcas de los bancos de dinero, y nos llenan las arcas también a través de un acuerdo que firma Mariano Rajoy de dinero. ¿Qué hizo Mariano Rajoy para estructurar el país y que estas crisis se vieran venir? Nada. ¿Por qué lo sabemos nosotros? Porque hemos visto todas las crisis que se ha producido en España desde el año 82 en adelante. Entonces, las crisis que se producen, todas tienen un pico. Cuando hay un crecimiento excesivo de empresas, en el plazo del año siguiente va a haber una recesión empresarial. Va a haber una recesión, el crecimiento está a tope, como pasó en la época de José María Aznar en el 2004, en el 2005. Yo tengo compañeros que les asesoré que saliesen del sector de la construcción, unos me hicieron caso y otros no, unos se arruinaron y otros continúan en otros sectores. Entonces nosotros estamos mirando, sin ser gurús económicos ni fijándonos nada, simplemente analizando la historia. Y si analizas la historia llegas a la conclusión, 2 cosas. A partir del 2015 sabíamos que iba a venir esta crisis, pero nosotros teníamos que dotar a la empresa de dinero para continuar adelante. Nosotros no tenemos subvenciones públicas. Lo que hicimos fue tomar medidas de inversión. O sea, contra peor venga la crisis, que no hay dinero y la gente se retrae, nosotros actuamos en contrario, que es invertir más, innovar y sacar nuevos informes y adecuarnos de cara a la competencia europea. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Si lo hubieran hecho igual, nuestra situación es diferente. Lo cual demuestra que haciendo los deberes se pueden prever las situaciones y adelantarse a las consecuencias que vayan a tener. Y sobre todo no hacer caso de los números oficiales, ni de los indicadores oficiales. Si no nos podemos fiar ni del número de muertos como para fiarnos del PIB. Carlos. Especialmente cuando tenemos un gobierno como el que tenemos, que vamos a ver qué números nos puede dar, ¿no? Cuando tenemos un gobierno con 5 ministros comunistas, pues no podemos pensar que es un gobierno que tiene una idea clara de cómo funciona la economía, eso no puede ser. Ellos tienen una idea de que la economía funciona como un juego de suma cero, donde cuando alguien gana es que otro pierde, y entonces no entienden que puede haber un crecimiento, puede haber una creación de valor, y esa creación de valor hacer crecer la economía, y donde varios ganan o todos ganan, y entonces lo que hacen es depredar todos los supuestos beneficios que pueda haber a través de impuestos,
porque creen que ese beneficio está perjudicando a otro y entonces retiran ese beneficio para dedicarlo a lo que ellos consideran adecuado. ¿Qué pasa? Que entonces no se produce el crecimiento. Por eso cada vez que hay un gobierno socialista, la economía cae, sube el paro y se produce ese círculo vicioso de la economía de subida de impuestos, recesión, caída de la economía, y tiene que venir otro gobierno para invertir el ciclo y hacer, pues como decía Borja con razón, reducir los impuestos para no detraer tantos recursos privados de los ciudadanos y que tengan más dinero en el bolsillo para consumir, para invertir, para ahorrar, para dedicarlo a las cosas que tienen que hacer mover la economía. Pero estamos en una situación tremendamente grave, ¿no? Creo que son 2 de cada 3 empresas que han tenido que cerrar durante la pandemia no han podido volver a abrir. Eso es un drama tremendo y eso es una cosa que también debe prevenirnos para el futuro. Tenemos que evitar a toda costa un cierre tan severo como hicimos en España en la primera ola. Un cuarto de las empresas que siguen vivas están en quiebra técnica. Esto es un drama extraordinario. Hay que hacer medidas para favorecer el movimiento de la economía, no aumentar los impuestos, no coger el dinero de las empresas para gastarlo el Estado. No es el Estado el que tiene que gastar el dinero, son los particulares, las empresas, los autónomos, los creadores de valor, los que tienen la creatividad, la innovación, los que pueden hacer cosas para hacer crecer esa economía, que sea más competitiva, los que pueden sacarnos de la crisis. Como estemos haciendo, como decía Borja, los planes que tiene este gobierno de subirnos los impuestos, machacar a los autónomos, no perdonarles ninguna cuota, a las empresas en lugar de condonarles los impuestos en los momentos más duros, retrasárselos simplemente, así no vamos a salir de esta. Se está haciendo lo contrario de lo que se debería hacer. Sí, yo voy a hacer un pequeño inciso porque estás en lo cierto, pero vamos a ver, venir aquí y criticar, por ejemplo, yo podría ser fácil criticar con los números a los gobernantes que hay, pero ¿qué soluciones podemos dar para salir de esta crisis? Yo voy a proponer unas soluciones que me pueden poner verde, me pueden decir que no son viables, etcétera. Vamos a ver, hasta el 2024 no nos vamos a recuperar en la creación de empresas. Nos queda un trabajo de tiempo. Luego, el turismo no va a volver así como así. O sea, que no se piense nadie que va a volver el turismo así. Pero mira, hay una cosa que es muy, muy buena y que la llevo estudiando desde hace 11 años. Tenemos los mejores informáticos de Europa, no nos tose nadie. Hay que empezar a trabajar en España en un Silicon Valley. Vamos a través de la informática a salir de la crisis. Y una vez que salgamos de la crisis, no que salgamos de la crisis, sino que ayudemos a salir de la crisis, por favor, no dejemos los pueblos vacíos. Vamos a crear tecnología para la agricultura, que creo que nos puede ayudar a salir adelante. Por lo menos de aquí al 2024. La construcción se recuperará como siempre se recupera y el turismo volverá, porque somos un país que somos muy ricos y además toda la gente que viene aquí se siente muy a gusto. Pero ahora mismo el gobierno no tiene claro qué sector nos puede ayudar a salir. Yo estoy dando un ejemplo. Vamos a invertir en tecnología, es barata. Invertir en tecnología. Es que ya no es cuestión de la inversión directa que se haga en ese tipo de negocios. Es que un Microsoft, un Google o un Facebook hubieran sido imposibles en España. No porque no haya inversión, porque esas empresas nacieron sin inversión, porque no tienen la estructura normativa necesaria. Necesitamos desregular, necesitamos favorecer que las empresas que tienen una idea distinta puedan encajar normativamente en nuestro sistema legal, que puedan innovar, que puedan crecer sin que le circunscriban a los tipos que ya existen, que les frían a impuestos, porque entonces no pueden salir adelante. Y las empresas que salen adelante, especialmente las tecnológicas por todo el mundo, son las que tienen flexibilidad para crecer, para poder aumentar su capital, para poder aumentar sus ideas y estar en unos sectores que no necesariamente están descritos de la manera en la que ellos interpretan, ¿no?, la nueva realidad. Y para eso necesitamos flexibilidad, necesitamos desregular y necesitamos bajar impuestos para favorecer esa creatividad. Y también no favorecer tanto a empresas como Indra, que está feo decirlo aquí, pero es que Indra es la gran beneficiada tecnológicamente siempre de todos los gobiernos, yo me quedo alucinado las subvenciones que recibe, los CEDETIS que recibe, es algo que me deja sorprendido. Entonces, cojamos y ayudemos a los pequeños empresarios, que el pequeño empresario va a crear 6 o 7 puestos de trabajo. Si somos capaces de crear 20.000 empresas, que además vayamos a Europa, las promocionemos, las llevemos, no solamente a España, sino que vendamos nuestra tecnología en Europa, somos muy buenos, de verdad, somos muy buenos, y es lo que tenemos que aprovechar. Nosotros llevamos tiempo trabajando en el tema de inteligencia artificial, que es una de las cosas que hacemos, lógicamente, en la empresa. Pues bien,
para compactar todas las bases de datos que manejamos, que son enormes, para compactar todos los estudios profesionales que hacemos y para compactar todo, y que además serían muy útiles precisamente incluso para la policía. Pero claro, la policía se tiene que ir a un juez a pedirle una orden de un señor y esa orden puede tardar 15 días, puede tardar 30 días. O no darla. O no darla. Y entonces el señor pues sigue por ahí. Y seguimos, no dejan absolutamente nada, y eso lo sabe. Sí, no, sí, lo tengo claro. A mí me hace gracia, y cuando digo a alguien como usted, José Vicente, un profesional de los números, de la... No, bueno, ya es de formación profesional. Siempre digo, ¿y quién tenemos en el gobierno? Es decir, ¿a quién acuden los que cobran por pensar? ¿Qué hacen o a quién han preguntado para salir de la crisis? Porque oyéndolo usted, evidentemente, si en noviembre ya sabían cosas y se podían haber hecho soluciones, ¿por qué no acude alguien que no sea ideológicamente sectario para salir de la crisis? ¿Sabe? Siempre me lo pregunto cuando iba simplemente por decir, joder, si usted lo ha visto hace tantos meses y empujando un poquito hubiésemos ayudado a todos, ¿por qué motivo no se ha hecho? Y estamos como estamos. Y a mí me da mucho miedo lo que usted dice, el 70% de los medianos empresarios van a estar cerrados dentro de 4 días. Y yo siempre he oído, desde mi puesto de policía, que el pequeño empresario es el que mantiene España a flote. Correcto. Entonces, si van a desaparecer y no va a haber quien mantenga a flote España, ¿qué hacemos? Pues convocar elecciones. Cuando se vean en la solución les pasará como al señor Zapatero. Tendrá que convocar elecciones porque no hay más remedio. Y Europa no nos va a dar más dinero del que hay. Mire, José Vicente, hemos entrado en una dinámica de crispación social tal que veo en la calle que yo creo que si hubiese elecciones saldrían los mismos. Es decir, hay tal frustración, hastío, cansancio, cabreo del personal que unos siguen pensando que lo han hecho muy bien y lo defienden a muerte, y otros siguen pensando que lo han hecho muy mal, lo defienden a muerte, y España está partida, y cada vez, por desgracia, más partida. Y esos políticos, en vez de aunar posiciones y buscar acercarse, lo que buscan es separarse. Es decir, cada vez buscan más extremos en lugar de buscar acercamiento para solucionar coronavirus, crisis, lo que sea. Y por desgracia yo creo que ese no sería el problema, o la solución. Pero que acudan a gente como usted a preguntar simplemente qué soluciones hay, que es que no somos menos dignos por preguntar a alguien que le puede informar, que le digo, a nivel policial pasa lo mismo, es decir, en vez de preguntar al que está trabajando en la calle qué asiento es mejor o qué coche es mejor, pues hay gente que cobran por pensar, de esos famosos funcionarios de 6.000 euros, claro, asesores a dedo de 6.000 euros, que son los que cobran por pensar, que al final asesoran, vete a saber en función de qué. Y eso pasa aquí, es decir, ahora hablamos de cosas mucho más grandes, de la economía de España, de salir a flote España, y cuando usted dice que van a pasar 3, 4 años hasta que salgamos a flote, ojito lo que nos viene, que esto tienen que ver el resto de ciudadanos, o sea, los que estamos en contra o los que pensamos diferentes y lo del sectarismo ideológico político que hay, esos son los que tienen que enterarse de lo que hay, de lo que viene, que le va a afectar a ellos igual que al resto. Yo cuando hablo a veces y lo expongo entre amigos esta reunión y se habla de esto y suelo hablarlo, porque me considero totalmente apolítico de estos temas, me gusta ser muy neutral en estos temas, no mirarlo en el enfoque político, que puede ser más de izquierda o de derechas. Cuando me junto con mis amigos de izquierdas me dicen que soy un facha consumado, y cuando me junto con los de derecha, gente del Partido Popular, que me junto con ellos, me dicen que es que mis ideas pueden rozar la izquierda y que no lo ven ellos así, que el crecimiento que tiene que ser. Yo lo que digo es una cosa. Tienes 1000 asesores, señor presidente, alguno entenderá, si no, ¿para qué tienes 1000 asesores? Pero segundo, yo utilizaría ahora mismo todos los recursos del Estado. Vamos a ver, y esto que voy a decir, seguramente quien lo escuche me dirá que estoy loco, estoy zumbado, pero es la gran verdad que hay. Vamos a ver, tenemos, ¿qué presidente del gobierno español tiene más influencia en Europa? José María Aznar, le pese a quien le pese. Con Europa y con Estados Unidos para invertir aquí. Le pese a quien le pese y le gusta a quien le gusta, ahí están los números. ¿Y qué presidente tiene más poder en Sudamérica e Iberoamérica para atraer inversiones aquí? Felipe González. Los expresidentes, ¿por qué cobran? ¿Por estar ahí sentados? No, pongámoslos a trabajar también. Pero yo creo que nos interesa, fíjese, lo usted dice está muy bien y desde luego así debería ser y es loable que sea político porque evidentemente es lo mejor para su trabajo, pero que yo creo que es eso, que yo creo que no les interesa tampoco porque si vamos a alguien ajeno a nosotros ya que es Aznar, que es del PP, fíjate, el PP más sectario, de la foto de los Azores, fíjate lo que hizo Aznar, y Felipe González que ahora un empresario, multiempresario tal y cual, para decir, yo creo que, fíjate, lo comentábamos al entrar, fíjese, los socialistas de aquella época de guerra, de Corcuera, toda esta gente, ahora parece que son los buenos socialistas, los más asentados, los que más cabeza tienen, los más demócratas, los más, bueno, pues los que defienden más vehementemente la Constitución, la monarquía,
y sin embargo en su momento fueron lo que fueron. Sí. Es decir, pero por eso digo, ¿qué te cuesta bajarte un peldaño y meterte en el barro y buscar soluciones? Pues como usted dice, pues eso es lo que debería Pero ser. si lo que yo hago es muy sencillo, no, o sea, lo puede hacer cualquiera. Hay gente Bueno, vamos. dentro del gobierno más inteligente que yo, seguramente, y muchísimo más inteligente. Simplemente, si se parasen a mirar los números anteriores, las crisis que vinieron, y mirasen para atrás, uniesen los números, la crisis, etcétera, pensando solamente un poco, miraríamos dónde tenemos la solución, porque ahora problemas podemos hablar de problemas, todos los que queramos, Pero y hay que podemos buscar reprocharnos soluciones. todo lo que queramos, pero lo que hay que buscar son soluciones. Y Vamos a aprender. buscar soluciones, señor Lucas. Ustedes en Bormio Online están especializados en la elaboración de informes de carácter económico, en ayudar a empresas. ¿Qué consejo le puede dar a aquellas empresas que, a diferencia de la suya, no hicieron los deberes, no se blindaron ante la llegada de esta crisis y les ha pillado y les ha dado en toda la línea de flotación? ¿Qué esperanza les puede dar usted? Pues dos cositas. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Y segundo, pues les invito a que me llamen y me siento con ellos y les doy mis ideas. Pues Es lo que puedo decir. es Además, una de manera. forma gratuita. Les doy mis ideas. Para, si les puedo ayudar en algo, me alegraré. José Vicente Lucas, de Bormio Online, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los No, Intocables. gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad y bueno, pues nada. Ojalá haya Y sido de este utilidad estupendo para muchas programa que empresas. hacéis, que siga mucho tiempo, que es lo Lo importante. intentaremos. Gracias, señor Lucas. Vale, gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos, porque mientras tenemos malos datos acerca del coronavirus en Madrid y en otros lugares de España, nos llegan noticias algo esperanzadoras desde Canarias. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/Distrito TV o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural.
El 30 de septiembre será el apagón definitivo de los canales de televisión en las frecuencias antiguas. Si aún no has realizado el cambio, dejarás de ver este y otros muchos canales. Habla con tu presidente de comunidad para que contacte con un antenista. Este mes, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas para realizar esta adaptación. Recuerda que para recibir todos los canales actualizados es necesario resintonizar el televisor. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es BIO? Pues BIO es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus 5 filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar BIO. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80%? A lo largo del mes de septiembre, Canarias ha conseguido estabilizar el nivel de contagios, estabilizar y doblegar la curva de contagios, por lo que se empiezan a intuir datos que animan a ser optimistas. El número de casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes de los últimos 7 días es de 54, mientras que el pasado viernes era de 67 y a principios de mes se llegó a los 107. De esta forma, el índice se ha conseguido reducir hasta la mitad en 3 semanas, cuestión que el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, relacionó ayer con las medidas que se fueron adoptando durante el mes de agosto para frenar el avance del virus en el archipiélago. Tenemos comunicación con Canarias, con el periodista Félix Rojas de Canal 10 Televisión. Don Félix, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Bueno, ¿podemos encontrar ciertos motivos para el optimismo ante estas cifras de que disminuyen los contagios? Bueno, eso es la versión oficial, pero lo que no se cuenta es que en las camas estamos llegando al límite. La presión hospitalaria es bastante importante. Tenemos un foco muy importante en un hospital, el Hospital Insular Gran Canaria, con médicos y enfermeros contagiados y con pacientes contagiados, con varios fallecimientos dentro del hospital. Es cierto que ha aumentado ese número de cifras a la baja, que es una información oficial, pero las medidas que se han implementado por el Gobierno de Canarias, lo que han conseguido es el rebajar el número de contagios. Bueno, habría que verlo. Yo no soy tan optimista. Recuerden que cuando la segunda ola en Canarias, al parecer, decían que no había coronavirus, que los rebrotes no eran posibles y, sin embargo, tuvimos un rebrote muy importante, muy terrible, que obligó incluso a adoptar el Gobierno de Canarias reticente a que todos llevaran mascarilla y todos los ciudadanos llevan mascarilla indudablemente a todos lados y en todos sitios. Y ese rebrote, por ejemplo, le cuento el caso en El Hierro de una
que fue una isla pequeña con mínimos contagios, de repente en una fiesta no se practicaron las medidas anti-COVID y hubo un contagio de más de 40 personas. Evidentemente estamos hablando de que hay una responsabilidad por parte de los ciudadanos, pero esas son cifras oficiales. Está claro. ¿Y usted nos puede confirmar si esa cifra oficial de que el archipiélago está en número récord de pruebas PCR es cierta o no lo es? Yo tengo mis dudas porque no es posible, pero bueno, el gobierno da esos datos, posiblemente sea verdad. Es cierto que hay aquí un intento de implantar los test rápidos, porque las PCR, como sabes, tardan bastantes días en dar los resultados, y tenemos el problema de los falsos positivos, el tema de por ejemplo, hay algunos test que no detectan los asintomáticos, caso que por ejemplo se está produciendo en una compra que se hizo en la Comunidad Autónoma de Madrid con la firma Abbott. Hay otros, sin embargo, que están a punto de salir al mercado de la casa Roche, en el cual sí se llega a más fiabilidad, pero se están intentando hacer mayores test y equilibrar a más personas, con el caso, por ejemplo, del curso escolar, y evidentemente eso ha ayudado mucho para esta bajada de cifras. Pero, insisto, sigo siendo bastante escéptico porque esto es a lo mejor un tema provisional o debido a determinadas circunstancias, volvemos otra vez a datos más elevados. Pero insisto, a mí lo que me preocupa de todo este paisaje es que la presión hospitalaria, Canarias con 60 camas llega al nivel más alto de presión en las UCI, y usted ya sabe que hay un problema grave con respecto a los recursos de la sanidad pública, en el sentido de en atención primaria, en atención a las UCI, falta recursos y falta personal. Y vamos a ver, en principio, las medidas del gobierno, bueno, han funcionado en la medida de que los ciudadanos han respondido y han evitado este tipo de contagios, pero, por ejemplo, en Gran Canaria hubo una ola de contagios espectacular debido a la cantidad de relaciones sociales entre las personas por fiestas y botellones y demás. Y hoy el alcalde de Santa Cruz ha dicho que la policía local está exhausta. No pueden con el control ante el exceso de número de fiestas y de botellones, donde las medidas COVID no son las más adecuadas. Y por lo tanto estamos hablando de que a lo mejor esas cifras pueden cambiar. Pues la semana que viene estaremos hablando de otro caso, don Javier. Pues seremos prudentes, no lanzaremos las campanas al vuelo, no pegaremos de excesivo optimismo y iremos viendo exactamente cuáles son los resultados. Vamos a tratar de buscar soluciones. Cuénteme cómo está la iniciativa del Cabildo de Tenerife de abrir esos corredores turísticos para tratar de salvar el invierno. La consejera Yaisa Castilla ahora mismo en el Parlamento ha dicho que pide que los test rápidos, los test que se hagan los test turistas, a los turistas en origen y en destino, sean validados por los países europeos, o sea, Alemania e Inglaterra, que nos han incluido en la lista negra para evitar la cuarentena y así favorecer el turismo. Pero, don Javier, las circunstancias son bastante oscuras y bastante tenebrosas para el sector turístico, porque aunque el Cabildo de Tenerife ha ofrecido 1 millón de euros para comprar PCR, estamos en una disyuntiva. La Consejería de Sanidad, conozco de manera directa que está hablando e intentando hacerse con test rápidos que no requieren instalar máquinas, que son mucho más sencillos y con resultados más contundentes y de fiabilidad casi de un 95%, para hacer los test a los turistas que entren y lleguen al archipiélago. Corredores turísticos, sí, pero no veo el gobierno central de Madrid, con sede en Madrid, no lo veo por la labor. El ministro, va a haber una reunión, yo sé que hay científicos que han pedido al ministro que se haga una auditoría de la pandemia y que tomen medidas ya rápidas, pero no veo al gobierno central, que con Canarias, además del problema que no ha transferido todos los fondos que necesita el sector y no está cumpliendo con lo que había prometido para Canarias, para los fondos, y que el gobierno ha tenido que sacar de sus propios fondos más de 5.900 millones de euros, casi 6.000 millones de euros de sus propios fondos para el plan de reconstrucción, pues comprenderá, por un lado, que si los países europeos no reconocen esos test, no los validan, y si Madrid tampoco, pues poco podremos hacer. Y estamos con la temporada turística perdida, los hoteles renunciando a abrir los centros turísticos y hay muchos hoteleros que están viviendo de acoger inmigrantes.
Y a todas estas, don Félix, efectivamente, se sigue produciendo la llegada de inmigrantes en cayucos. ¿Qué es lo que pasó con ese rescate conflictivo al sur de Gran Canarias hace un par de días? No hubo coordinación de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo y casi pierden a todos los tripulantes de la patera, o todos los que están en la patera. Había una descoordinación absoluta entre quién hacía o no el rescatarlos y llevarlos al barco, ¿no? Entre la Guardia Civil y la Salvamento Marítimo, que confluyeron y eran dos recursos para un mismo asunto. Parece que se estaban entorpeciendo y el delegado del gobierno ha salido inmediatamente porque SEAR Canarias, que es una organización sobre salvamento, ha criticado, sobre inmigrantes, ha criticado durísimamente porque se filtraron audios de esa operación en la que se descoordinaban los dos recursos, el de Salvamento Marítimo y el de la Guardia Civil, y el delegado del gobierno ha salido inmediatamente de hacer una pestana, el socialista hace una pestana, ha dicho que es un problema excepcional, que es una descoordinación pues que se produjo casi por las estrellas, casi como si fuera un astrólogo el delegado del gobierno. Pero bueno, el asunto no fue a más, no hubo incidencias, pero sí no hubo coordinación y eso es una cosa que preocupa, don Javier. Pues seguiremos muy atentos a lo que pase por el archipiélago. Don Félix Rojas, periodista de Canal 10 Televisión, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Don Javier, un apunte. Tenemos una estafa de 1.000 millones de euros con Bitcoin con una empresa radicada en Tenerife. Habrá novedades. Yo creo que el martes se las podremos contar en detalle. Pues esperaría que nos dé detalles al respecto. Muchas gracias, don Félix. Muy buenas noches. Don Javier, buenas noches y gracias. Hasta luego. Borja, ¿algún comentario? No, bueno, oye, yo me alegro que haya una planificación por parte de Canarias. Me gusta que además el tejido industrial, recientemente además hay que señalar que una de las empresas petrolíferas más importantes de España y del mundo, que está precisamente ubicada en Canarias, ha gestionado la compra, digamos, la mayor compra que ha habido reciente de gasolineras en Portugal. Eso quiere decir que hay dinero que se está moviendo y que ahora lo único que nos hace falta es establecer las estrategias básicas para el fomento y la disposición del turismo, que insistimos, independientemente que haya empresas con poder económico en las islas, y me alegro de ello, el principal modo de acción económica de las mismas es sin duda el turismo, y por tanto hay que plantear todas las medidas necesarias, las sanitarias y las económicas, para que las islas, que son objetivo y objeto del turismo de toda Europa y es nuestra joya de la corona del turismo internacional, pues especialmente en temporada de invierno. Se ponga en valor. Y ha ayudado mucho que en algunas situaciones el PSOE deje de estar gobernando en algunos de los puntos clave, y esperemos que siga estando y que siga dejando de gobernar en algunos puntos clave de las islas, para que realmente se pueda ver favorecido el desarrollo turístico de la región. Don Alfredo. A mí, que en momentos como ha habido, que el 80% de los positivos de las islas sean de gente que ha ido en cayuco o en patera, y que nadie lo diga, es relevante. Es decir, no hay que echar la culpa a los canarios, hay que echar la culpa a los que vienen de fuera y quieren entrar en España de forma ilegal, que es que parece que no es social decirlo, parece que es muy, muy gravoso decirlo. El 80% de los infectados positivos en COVID en las islas han sido los que han llegado por patera. Y que luego, para que diga el señor del moño, iba a decir a la Guardia ya tiene moño, que no somos útiles. Quienes les atienden somos nosotros, quienes les ayudan somos nosotros, quienes les protegen somos nosotros, y quienes les vigilan somos nosotros, porque sabes que están en asentamientos ilegales o en hoteles ahora de lujo que han cedido. Es decir, ¿por qué no en vez de miramos todo en global? Es decir, miramos pequeñas cosas que vayan sumando, vayan restando, pero que al final sea todo. Porque me hace mucha gracia, Javier. Podemos decir que las islas están muy mal o están muy bien. Como tú dices, la joya de la corona a nivel internacional en turismo. Pero ¿por qué vendemos que las islas tienen tantos positivos y no decimos que son de los que vienen en patera, que no son los habitantes de las islas? ¿O por qué no se ponen medios para evitar que haya tantos pateras y tantos cayucos, ¿no? Eso es más gracia que lo que acabo de decirte yo. Que se lo pregunta al Ministerio del Interior, ¿no? Sí, pero tú ves últimamente que nadie dice nada. Es decir, tú no ves que nadie dice nada de las pateras ni de los cayucos. Justamente en el tiempo de pandemia, que nos están limitando el movimiento a los ciudadanos, es cuando habría que blindar justamente las fronteras para evitar entradas irregulares. Sí, pero fíjate tú que yo tuve una pelea hace unos días, no me acuerdo cuándo les realojaron en hoteles que habían cedido, propietarios de los hoteles estaban cerrados y que vendían, que estaban en las piscinas, tal y cual. Había medios de los suyos, de los apesebrados, que decían, es mentira, no son tal, son clientes. Claro, están como clientes, sois tan hijos de su madre que sois mentirosos hasta para eso. Que sí, que están realojados, porque no hay, bueno, muy bien, los han cedido los propietarios.
una contraprestación tendrán, o sea, alguien pagará ese gasto. Pero como yo decía, yo no me voy a ir de vacaciones este año, ni mi familia, por el virus, por lo que sea, y sin embargo a esta gente le metemos en hoteles, tendré que ir en cayú con patera a las islas para que me metan en un hotel el tiempo que sea. Es lamentable. Carlos. La situación de Canarias, la situación geográfica de Canarias, que es en algunas cosas un perjuicio para los canarios en su relación con el resto de Europa, con la península, y que es un gran valor de Canarias para su clima extraordinario, para favorecer el turismo y tal. En este caso está favoreciendo también que la llegada del virus esté más contenida, y eso es una ventaja desde el punto de vista de la salvación de vidas, ¿no? Al margen de las personas que llegan en pateras, luego hay accesos por aeropuertos, por puntos muy estratégicos y muy controlados, que hacen que la expansión del virus sea mucho menor, y eso es una ventaja tremenda. Lo que sí es que la dependencia que tiene del turismo hace más importante que nunca que el gobierno esté atento a las necesidades de los más de 2 millones de canarios para poder ayudarles a que la temporada que empieza ahora no caiga absolutamente. Sabemos que va a ser peor, sabemos que va a ser muy inferior a la que tienen cada año, pero no podemos hacer que, como pasa en el resto de España, las empresas quiebren y no se puedan volver a levantar, y que ahora que la temporada turística en la península ha terminado y que empieza la suya, a ver si hemos aprendido alguna de las lecciones que nos ha dado julio y agosto en el resto de España, para poder mitigar un poco la caída de ese turismo en Canarias. El sufrimiento en Canarias empezó cuando Pedro Sánchez estableció una cuarentena para los turistas británicos, que son la gran masa de gente que visita las Islas Canarias. Empeoró cuando Fernando Simón dijo, mejor que no vengan los ingleses, porque así... Eso nos ahorramos. Y luego cuando nos dijeron que el turismo era de baja calidad en España. Cuando el ministro de Comercio... Que no da valor añadido. Claro. Dice que el turismo no ofrece valor añadido y que no hay que basar nuestra economía en eso, que es nuestra joya de la corona. Ha empeorado... Con tantos millones de personas porque dependiendo. No hemos mirado lo que ha hecho Italia, por ejemplo, y otros países, de regalar un bono turístico a nacionales para que puedan ir a disfrutarlo en hoteles de nacionales. En fin, un desastre. Don Carlos Díaz Pache, con estas estamos y con estas tenemos que lidiar. Gracias por habernos acompañado. Gracias, esta noche. como siempre, Javier. Gracias, Alfredo Perdiguero, por haber estado también con nosotros. Un apunte. En la foto, mira quién está. Este señor ¿Quién está? demonio. Un policía. Es un policía nacional. De uniforme, al lado de un señor que tiene un EPI para que bajen los inmigrantes. Efectivamente. ¿Quién está ahí al pie del cañón? El policía. Eso, para que lo sepa el señor, no sabe que no para que lo sepa el señor vicepresidente del Gobierno del Reino de España. Justo. Don Borja Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Un placer, y además en un barco de salvamento marítimo, que hay que decirlo también. Efectivamente, eso es lo que hay. Es la realidad que nosotros tratamos de contarles todos los días para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Gracias por habernos acompañado. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que ya saben que nosotros les esperamos nuevamente mañana aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.